Ser cristiano no es fácil y nunca lo ha sido y nunca lo será, porque vamos a contracorriente del mundo. Y la carta que nos toca hoy estudiar, meditar, contemplar, es la carta de San Pedro. La carta de San Pedro, la primera, que es una invitación a vivir lo que creemos. Hay muchos peligros para el creyente de ayer, de hoy y de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear contra el mundo, el demonio y la carne. Tenemos que tomar esa determinación determinante de seguir a Cristo. Pero no hay que desanimarse, ¿sale? O sea, ser cristiano no es fácil, pues hay muchos peligros que rodean al creyente, pero no hay que desanimarnos porque no estamos solos. Nuestro Señor lo prometió en el Evangelio de Mateo 28:20 y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A partir de Cristo la esperanza de victoria es total. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, yo ánimo, yo he vencido al mundo. Y si lo venció, tú y yo, querido hermano, querida hermana, también lo podemos vencer en la medida que estudiemos la Sagrada Escritura, en la medida que vivamos las enseñanzas del Papa, en la medida que seamos obedientes en nuestra diócesis o arquidiócesis, en la medida que hagamos caridad, en la medida que dejemos que los sacramentos transfiguren nuestras vidas, en la medida que dejemos que Cristo nos enseñe a actuar y a pensar como Él. Entonces recuerden, ser cristiano no es fácil. Así que hoy vamos a ver esta carta de San Pedro, la primera. Buenas tardes. Tú, Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted? También, gracias a Dios, mira, Rosario. Buenas Ay, tardes. buenas tardes, Cristi, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y Mi- ustedes? Bien, estamos puestos y dispuestos aquí para ganarle tiempo al tiempo, Cristi, porque hoy es miércoles y luego tengo que pararme unos minutos antes para alcanzar a grabar el video y todo eso. Pero lo que vamos a ver, Cristi Rosario, es la primera carta de Pedro. Les invito a que tengan abierta su Biblia en la primera carta de Pedro. Y como introducción, acuérdense, no es fácil ser cristiano, ¿sale? Pues son muchos los peligros que rodean al creyente. ¿Cuáles son los peligros que nos rodean? Pues el mundo, el demonio, la carne y nuestra propia concupiscencia. Eso es lo que nos rodea para ser cristianos. Y ya ven que en México, no sé si a ustedes alguna vez oyeron, y papá una vez lo oí que dijo, pues primero comer que ser cristiano. Y eso es algo que a mí me marcó, como que en primero comer que ser cristiano. O sea que lo más importante soy yo y no Dios en mi vida. Pero no hay que desanimarnos, pues a partir de la esperanza de Cristo sabemos que la victoria es total. Recordar que Jesús venció la muerte, Jesús venció la enfermedad, Jesús venció al demonio y Jesús venció a las leyes de la naturaleza. El viento, el mar, le dijo, calla, enmudece y lo hizo. Jesús multiplicó los panes y por eso estamos seguros que nuestra victoria también va a ser total en la medida que nos mantengamos firmes en la fe. El lector atento de esta primera carta de San Pedro quedará sorprendido y cautivado desde el primer momento por el tono de seguridad, de entusiasmo, de alegría y de firme esperanza que infunde toda ella. Recuerden, estamos en el año jubilar de la esperanza. La esperanza no defrauda. Primera de Pedro 5:5 o hay Romanos 5:5. ¿Sale? La esperanza no defrauda.
Y la esperanza es de la que nos está hablando San Pedro en esta primera carta. Y nos sorprende la seguridad que con lo que platica San Pedro a sus comunidades, que se mantengan firmes en la fe. Y sobre todo que aprendamos a tener esperanza, porque la esperanza no defrauda. Sabemos que el autor y los destinatarios, aunque el nombre de que encabeza la carta sea Pedro, el apóstol del Señor, no es seguro que el jefe de los apóstoles sea verdadero autor. El griego fluido y la nula referencia a palabras o acciones de Cristo indican, entre otras razones, que el redactor de la carta pudo ser más bien algún cristiano anónimo de la segunda generación. Incluso al nombrar a Silvano como su secretario manifiesta el interés por compaginar la tradición petrina con la paulina, pues Silvano fue también colaborador de Pablo, igual que Marcos de Pedro y de Pablo fue su secretario. De no considerar al apóstol Pedro como autor directo de la carta, habría que pensar en un discípulo suyo que tal vez en la década de los 70 y por tanto no muchos años después de la muerte de su maestro, escribe a las comunidades cristianas del Asia Menor. En cualquier caso, el trasfondo del escrito deja entrever una comunidad socialmente humilde, asentada en zonas rurales, que precisan fortalecer ante todo la solidaridad fraternal. ¿Cómo sé si yo llego a una comunidad cristiana? Que me acogen, que me sonríen, que me saludan. Pero a veces en algunas comunidades cuando llega otra persona y lo invitan a leer, surgen los celos y hace quién lo invitó, y ese por qué, o esa por qué, porque no hemos aprendido a vernos como hermanos, como familia, con el único ser que competimos es con nosotros mismos. Esta fue una carta circular, así como lo fue la carta que se escribió en el concilio de Jerusalén. También era una carta circular porque tenía que girar o tenía que darle la vuelta a todas las comunidades, que en todas las comunidades se leyera. La primera carta de Pedro tiene un mensaje de aliento y lo que destaca es la pasión de Cristo como tema central de toda la obra. Pasión que no desemboca en la muerte, sino en la vida nueva. Y todos nosotros debemos de tener una vida nueva. Nunca es tarde para tener una vida nueva, nunca es tarde para seguir luchando por nuestros sueños. Mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa, todo cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduzca a la salvación. A la vez que los sufrimientos de Cristo se convertirán en motivo y fuerza para proclamar valientemente el mensaje que salva. Recordar que Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a liberarnos. Por eso en el querigma decimos, Jesús sana, salva y libera, Jesús sana, salva y libera, Jesús sáname, sálvame y libérame. Jesús sáname ¿de qué? De mis heridas emocionales, espirituales, físicas. Jesús sálvame, sálvame ¿de qué? De mis malas decisiones, de mis malas compañías. Jesús sálvame de mí mismo. ¿Y Jesús libérame de qué? Pues Jesús libérame de hacerle caso al demonio, de hacerle caso al mundo. Jesús libérame de hacerle caso a la carne. Y por eso Pedro nos invita a que confiemos en este buen Dios que nos comprende, que nos ama y que siempre va a estar para nosotros. Voy a empezar yo la lectura. Tengan abierta su Biblia, por favor. Primera de Pedro, primer capítulo. Voy a leer el versículo 1 y 2 para que de ahí partamos en nuestra lectura. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre, les deseo abundante gracia y paz. Ustedes vean, ¿sale? Todas esas ciudades, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se hacen referencia a las ciudades que habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
porque oyeron el mensaje y ese mensaje no se lo guardaron para ellos, sino que se lo llevaron a su comunidad. Y nos pide que Jesucristo nos ayude y nos purifique con su sangre para que estemos en gracia y en paz. ¿De qué cada quien, Lupita, Rosario, Cristi, Memo, tenemos que ser purificados? Más vale ser purificados aquí en la tierra, ¿eh? Eso de purificarnos hasta el purgatorio no se me hace muy aconsejable para nadie. Pero ustedes sabrán, yo prefiero sufrir todo lo sufrible en esta vida y en la otra llegar y ya tener mi reserva, como hoy me llegó ya mi pasa de abordar a la Ciudad de México el domingo. Así, exactamente así. Tenemos que tratar de vivir ya con unos días antes el pase de entrada al cielo. ¿Y cómo se logra esto? Pues creyendo en Jesús, amando a los hermanos, respetándonos a nosotros mismos y respetando a los demás y siendo solidarios con los demás. Vamos a ir ahora, Rosario, por favor. Versículos del 3 al 12, por favor, ¿nos ayudas? Ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Sí. Gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya están salvados. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no parece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege del poder de Dios, por medio de la fe, con miras a la salvación, que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas, si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merece alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial, al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo, y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Rosario. Lo primero, acuérdense, Dios nos pasa a batería, por decirlo de una manera. No sé si alguna de ustedes maneje que alguna vez ya tienen que pasarle batería. Pues Dios es lo que hace en nuestra vida. Dios nos pasa su espíritu, nos conecta a Él para que tengamos esa fuerza, esa energía, para que tengamos esperanza, para que sepamos que el que tiene la última palabra en nuestras vidas es Dios si lo dejamos actuar en nuestra vida. Y que si tú y yo renacemos a una esperanza viva, siempre vamos a vivir alegres, contentos y felices, pero que tenemos que aprender a amar, ¿sale? Amar al que no vemos, amar al que no tocamos, pero lo podemos amar y lo podemos tocar
en nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Y esta salvación indagaron los profetas. Buscan y buscan y buscan. Y nuestro Señor en el Evangelio de Mateo 7, 7 al 11, y nosotros lo vimos también en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 12 o al 13, que fue el Evangelio del domingo, nos decía, al que pide se le dará, al que busca encuentra y el que toca se le abre. Sigamos buscando la salvación en nuestra vida. Sigamos buscando a este Dios bueno y bondadoso que quiere lo mejor para nosotros. Recuerda, Irma, estamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Sale Irma, bienvenida. Lupita también, primera de Pedro, capítulo 1. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a terminar bueno, no a terminar porque está largo este capítulo 1, versículos del 13 al 21. Tú, Cristi, ¿tienes tu Biblia ahí a la mano, Cristi? Sí, Que nos puedas ayudar del abre 13 al 21, por favor, Cristi. 21. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu y ser soberbios. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apariencias de antes del tiempo que seréis ignorantes. Al contrario, que vuestras conductas sean santas en todo momento, como santo es el que os ha llamado. Pues así está escrito, seréis santos porque soy yo santo. Si llamáis Padre a quien sin acepción de persona juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de de vuestros destierros y sed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres con algo seduco, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin tacha y sin mancilla. Él fue predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos en interés vuestro. Y por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza esté en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón, Cristi, perdón, te alabamos, Señor. Miren, nos invita a la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. Y nos invita San Pedro a ser hijos obedientes, a que sepamos que vamos por el camino de la vida verdadera. Y que si nosotros le decimos al Padre, Padre, como el domingo le decían los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y lo primero que Jesús les dijo, cuando oren, digan Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Y entonces empezamos a vivir en la santidad. Hoy me preguntaban que qué es el cristianismo, sin que yo les dijera ninguna palabra de la Biblia a unas personas. Y yo nomás le dije, Santa María, dame puntería. Y le digo, bueno, sin ninguna cita, ser cristiano es aprender a ver la necesidad del otro y y a olvidarte de tus necesidades. Eso es ser cristiano. Olvidarme de mis necesidades para ver las necesidades del otro. Y no crean que eran personas así como yo que no saben leer ni escribir. Eran personas de posgrados, académicos, y todos se quedaron así. Y el maestro les dijo, ¿ya vieron? Eso es ser cristiano.
Y no mencionó ni a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo. Eso es ser cristiano. Eso es ser santo. Un santo es el que se olvida de sus necesidades y piensa en las necesidades de los demás y empieza a vivir en pos del otro. ¿Qué necesita el otro de mí en este momento? Pero es muy difícil. Hace ratito que fui a un mandado que venía de ahí, de donde les digo, y me mandaron en Uber y me entra una llamada hay personas que, aunque ustedes no lo crean, yo a veces ayudo a alguien de vez en cuando, y era una señora que no la está pasando bien, con una enfermedad muy difícil, y me dijo así con llanto: Memo, me siento bien mal, no hay este medicamento en el seguro y es para mi depresión, para mi ansiedad, y ya no me lo acabo, dice, ya tengo 3 días sin tomarme el medicamento y ya no sé qué hacer. Y ya le dije: a ver, mándame tu receta para yo ver si yo la podía costear en el momento. Ya me mandó y ya, internet, farmacia Guadalajara, una farmacia cerquita de con ella, taca, taca, ahí está. Y inmediatamente le dije: pásame tu número de cuenta, ahorita yo te voy a hacer la transferencia de lo que ocupas. Y lo hice, todo en voz alta. Y el taxista me dice, el señor del Uber me dice, se llama Ubaldo el señor. No se me olvidó su nombre porque es un nombre raro para mí, Ubaldo. Y me dice Ubaldo: ¿qué lo hace hacer eso? Le digo: ¿qué? Ayudar a las personas. Le digo: es que yo quiero ser santo. Yo quiero que un día estar allá en el cielo con Dios y que no tenga que pasar ni por el purgatorio, ni que me pasen al cuartito de las preguntas difíciles, nada. Yo llegar y ya llegué, apá, pásate, mijo, sírvete lo que quieras, estás en tu casa. Y dice: ¿y por qué no nos enseñan eso en la iglesia? Le digo: sí nos lo enseñan, pero muy veladamente, porque si yo enseño que debo de compartir lo que tengo, si mis feligreses, le digo, si yo fuera sacerdote y mis feligreses me ven en un carro último modelo, pues ¿dónde está el compartir? ¿Dónde está el ayudar al pobre? Y es lo que el Papa León XIV está haciendo ahora. Ya le leyó la cartilla a los obispos, que el que quiera que se quede comprometiéndose a vivir como vivió Cristo, y el que no, que le vaya bien. ¿Sale? La santidad es eso. La santidad es pensar en el otro. Y cuando todos aprendamos esto de la santidad, ya no nos vamos a dejar comer por el mundo, ni nos vamos a dejar seducir por el diablo, ni por nuestras pasiones. Vamos a vencer todo, porque Cristo está en nuestra vida y lo creemos que está vivo, presente siempre en el sacramento del altar, presente en la necesidad del que necesita, presente en los muchachos de la calle, presente en los enfermos que nadie atiende, presente en esas personas que andan divagando idas de la mente porque se quedaron arriba, como dicen los muchachos a los grupos donde voy. Pero si tú le sonríes a uno de esos muchachos, te sonríe. Si tú te asustas, él se asusta. Si tú le saludas, él te saluda. Señor me tiene haciendo muchos experimentos todos los días. Por eso no trabajo. Qué bueno que no trabajo. Me conviene no trabajar. Nomás a la hora de la quincena sí digo: ay Dios, ¿y ahora qué? Pero todo esto me mantiene muy ocupado en tratar de definir lo que es la santidad. Y hoy ahí quedó grabada, ¿sale? La santidad es dejar de pensar en tus necesidades para ayudar en las necesidades de los demás, y haciendo esto siempre
Dios se va a encargar de tus necesidades. Del 22 al 25, ¿quién gusta leer? Capítulo 1, versículos 22 al 25. Primera de Pedro. Capítulo 1, 22 al 25. Si gusta, Adelante, Lupita, por favor, nomás que le puso silencio. Le volvió a poner silencio, Lupita. Ahí está ya. Ya le volvió a poner Lupita. a ver. Ahí Ya está. ahora sí, ya, ¿verdad? Sí, Lupita, gracias. Es que no lo veía, se me movió. Sí, Del 22 al al 25. 1, 22 al 25, Lupita, por favor. cómo no. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de lo que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense, pues, unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Nos está recordando Pedro el mandamiento del amor. ¿Cómo sé si soy cristiano? Así, con hechos concretos. Que he aprendido a amar. Que ya no estoy pensando en lo que yo necesito. ¿Sale? O sea, exactamente. Yo no me había dado cuenta. Yo dije, pues a ver si ajusto con lo que les digo de esta señora que necesitaba ese medicamento. Y yo dije, pues si no lo que tenga se lo doy. Y ya me dijo la cantidad y ya me metí a mi cuenta y vi que en la mañana me habían depositado 400 pesos en mi cuenta. Y lo que yo ya tenía, con eso ajusté exactamente para que ella comprara sus medicamentos. Si yo me quedo con eso y digo, ay, no, no tengo, no puedo. Imagínense, ahorita esta señora ya se estuviera ahorcando, ya se estuviera arrancando los cabellos de la desesperación, porque es un medicamento que a ella le controla la ansiedad. Y a veces a esas personas que tienen unas enfermedades tan difíciles como el cáncer, como cáncer en la tiroides y todo eso, pues les emocionalmente se desubican muy feo, porque yo tengo mucho conociendo a esta señora. Para mí hubiera sido muy fácil decir no puedo, no tengo, ¿sale? Pero ¿dónde está el ser cristiano? Es muy fácil hacernos de la vista gorda ante el necesitado. Hay que se las averigüe como pueda. Pero ser cristiano es amar. Y ustedes lo oyeron el domingo. Y si no es por ser su amigo, se va a levantar y por su insistencia le va a dar. Pero ¿por qué el amigo estaba insiste y insiste? Porque sabía que su amigo lo amaba y que se hizo de al rogar, porque pues los que no estudiamos Biblia, cuando oímos eso decimos, pues ¿por qué no se levantó luego, luego? Miren, el papá que- era un solo cuarto. La sala, en el día era la sala y el comedor. Y en la noche era la recámara. Imagínense, vivían 12, 13 personas. Y a los niños más chiquitos, a los más grandes los iban llevando hacia la pared, hacia la pared, hacia la pared. Y los más chiquitos pegaditos a papá y a mamá.
Y por eso le dice, amigo, ya estamos acostados. El amigo tenía que brincar a todos sus hijos, despertarlos, a lo mejor un pisotón a alguno de ellos, para ir a la cocina y traer los panes. ¿Ya vieron todo el esfuerzo que necesitó hacer este amigo que le dio los panes? Porque el que quiera azul celeste que le cueste. Y amar duele. Y compartir duele. Porque luego ya uno anda diciendo, chin, ¿para qué lo hacía? Pero hay que hacerlo. Y entonces empezamos a vivir en la santidad. Vamos ahora al capítulo 2, por favor. Versículos del 1 al 10. Ofe Macías, ¿nos ayudas, por favor, Ofelia Macías? Primera de Pedro 2 del 1 al 10. Sí, maestro. Gracias. Habla, Señor, que tu sirve escucha. Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche más adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Cristo es la piedra angular. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado a Él, se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, que se afirme en ella, no quedo defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se han convertido en una piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niega a caer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que deberían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No había alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos. Gracias, Ofe. ¿Qué es eso de sacrificios agradables a Dios? Por lo regular, los sacrificios agradables a Dios son los más sencillos. Por lo regular, el cristiano que no está comprometido hace el sacrificio más ligerito, por decirlo de una manera. Llegas a un templo y ya ven en los templos a veces hay así como unas alcancías que tienen, así que le echas unas monedas y se prenden unas velitas, o al Santísimo, al Santo Patrono. Y tú llegas y pues le echas 3 monedas, 4 monedas, lo que tú quieras. ¿Es un sacrificio agradable a Dios? ¿Quién sabe? O un sacrificio agradable a Dios es que nosotros dominemos nuestras pasiones, nuestros malos sentimientos, nuestros apegos, que los dejemos. En la mañana cuando fui a misa, ahí a la Basílica de Zapopan, llegó una señora y se sentó. A mí, cuando voy a misa, que estoy yo solo, no me gusta bajar la hincadera. ¿Por qué? Porque mi padre espiritual, el padre José Larios, me enseñó una vez que los santos se hacen cuando están de rodillas y con las rodillas en el suelo. Pues él me decía, en la hincadera, pues yo me puedo quedar 3 horas y no pasa nada.
pero en el suelo, para que sienta lo que se siente estar hincado. Y pues aprendí a hincarme así sin la hincadera. Y pues yo tenía levantado y llegó una señora ya grande, más grande que yo, y se hincó y ahí se quedó un buen ratito. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿para qué no bajaba la hincadera? Se sienta la señora y le digo, discúlpeme, es que me gusta, no me gusta hincar. Me dice, a mí tampoco, qué bueno que no bajaste la hincadera. Hay que ofrecerle un sacrificio a Dios. Y esto nos ayuda a dominar nuestras pasiones, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, esto que les acabo de comentar. Esos son los sacrificios agradables a Dios. Cuando el ser humano dice, me cansé de hacer las cosas más sencillas y más fáciles. Mande, Ofe, adelante, por favor. Iré, maestro, precisamente, no sé, coincidencia, desidencia. Estaba viendo un video sobre los 5 sonidos que no soporta el demonio, y entre ellos viene el sonido de las rodillas, que dicen que precisamente no poner ¿cómo se le llama? Parte del reclinatorio, pues, ahorita por lo que comenta. Así es, gracias, Ofe. Luego me pasas ese video, Ofe. Lo busco, maestro, se lo paso. Ok. O si no, me lo apuntas y ahí lo encuentro. Primero, Dios. Gracias. Sí, de nada. Perdón, precisamente es eso, ¿sale? Precisamente es eso. Ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Algo que nos cueste de verdad. Vamos a ir ahora, por favor, al capítulo 2, versículos del 11 al 17. ¿Quién gusta leer, por favor? Yo lo leo. Miriam, 2 del 11 al 17, por favor. 17. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Queridos hermanos, como a huéspedes y forasteros, les ruego se mantengan alejados de los malos deseos que hacen guerra al espíritu. En medio de los paganos procedan honradamente, y así los que los calumnian como malhechores, al presenciar las buenas obras de ustedes, glorificarán a Dios el día de su visita. Por amor al Señor, sométanse a cualquier institución humana, al rey como soberano, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malvados y premiar a los honrados. Tal es la voluntad de Dios, que haciendo el bien le tapen la boca a los necios e ignorantes, como hombres libres que no usan la libertad para encubrir la maldad, sino más bien como servidores de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, respeten a Dios, honren al Rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Silencio, gracias, Miriam. Acuérdense, una conducta ejemplar es que la gente quiere imitarnos. Hoy, con esto termino hoy la clase, fíjense. Hoy fui con un amigo que él me dice que estoy perdiendo mucho el tiempo, que estoy perdiendo mucho el tiempo en preocuparme en pagar la renta, en muchas cosas. Dice, tú tienes que dedicarte las 24 horas del día a hacer lo que tienes que hacer, de escribir un libro, para que nos enseñes todo lo que Dios te ha enseñado. Y yo le decía, pero es que tengo que pagar la renta, necesito medicamentos que no me dan en mi servicio médico y que yo sé que me sostienen. Y él me dijo, vamos a buscar 100 personas, que vamos a hacer una asociación que se llame Salvemos a Memo. Y le dije, a mí me suena eso como Salvemos a Willy, la ballena orca esa que estaba perdida, pero le digo, tú sabrás, Lalo. Necesitamos personas que vivan una vida ejemplar, que se sacrifiquen,
Y yo nunca he hecho esto porque sé que todas las personas, yo le digo a Lalo, es que tú te mueves en ambientes de gente pipiris nice. Yo no. Yo me muevo en la gente que es como yo, que vive la esperanza, que vive en la fe, que vive sí en la solidaridad, pero que compartimos pues hasta donde podemos. Y me dijo, pues ya es hora de que te lleve a mi comunidad. Pídale a Dios que si Dios me lleva a esa comunidad, que les diga lo que les digo a ustedes, la verdad de la verdad, porque hay palabras que incomodan a la gente. Y sobre todo eso de que no se vale que unos tengan más y otros tengan menos, porque todos somos familia, porque todos somos hermanos. La primera carta de Pedro, como les decía, nos invita a saber que ser cristiano no es una cosa fácil, pero sabemos que Dios está en nuestras vidas y que Dios siempre nos va a dar fuerza para renunciar a lo que tengamos que renunciar y que vamos a renunciar porque sabemos que la victoria nuestra va a ser total, así como Cristo resucitó al tercer día. Nosotros no, nosotros vamos a resucitar en cuanto cerremos los ojos, dejemos de respirar, vamos a amanecer en el cielo, porque así es de bueno Dios. Y eso es la santidad. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señora. Gracias, gracias Miriam, Lupita, Sol, Irma, Cristi, Rosario, Ofe, Miriam. Las veo mañana si Dios quiere. Gracias. Gracias a Dios, todos. Buenas que tardes. te vaya muy Gracias, Cristi. Hasta luego. Hasta bien luego. mañana. Gracias por todo. Gracias. Irma, qué bueno que estás. Sol, qué bueno que estás. Lupita, qué bueno que estás. E Irma, qué bueno que está. Las veo mañana si Dios me da licencia. Y sigamos pidiendo por don José Guadalupe, el papá de Adriana Elizabeth. Y si tienen ahí su número, márquenle a ver qué pasó con su papá, de Adriana Elizabeth, nuestra compañera de grupo.